Muy bien, hermanos. Es una alegría poder estar compartiendo aquí en la reunión con cada uno de ustedes. Y el día de hoy vamos a estar, en el tiempo que tenemos, viendo unos versículos muy conocidos que tantas veces lo leemos y lo leemos tan rápido y quizás no podemos. Hoy estuve meditando todo el día en estos versículos, hay tanta riqueza. Vamos a estar viendo el Evangelio según San Juan, capítulo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, dice así la palabra del Señor. Jesús estaba hablando estos versículos por lo que leemos después de haber cenado con ellos, allí en el aposento alto, después de haber lavado los pies a sus discípulos, después de haber anunciado a Pedro de que iba a negar al Señor. Ellos se encontraban bastante apesadumbrados, los discípulos. Ellos lo habían dejado todo, habían dejado su trabajo, habían dejado sus hogares, habían dejado sus familias y decidieron seguir a Jesús. Y de repente Jesús le está diciendo que iba a ser entregado en manos de los pecadores y que iba a morir. Pedro le iba a seguir, dijo que le iba a seguir aún hasta la muerte, y Jesús ahí le dijo que antes que el gallo cante lo iba a negar. Entonces Jesús le estaba diciendo, el capítulo 14, versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Aquí le estaba diciendo que su corazón no se tenía que turbar. Si leemos unos capítulos antes, Jesús le dijo en el 12, 27, dice: ahora está turbada mi alma, le decía Jesús. Pero Jesús estaba diciendo de que él estaba físicamente agotado. Él sabía de que tenía que llegar el momento y dice: para esta hora, para esto vine, para cumplir la voluntad de Dios y llegar así a la cruz del Calvario para redimir al hombre que se había perdido. Ya desde Génesis 3, versículo 15, nos estaba prometiendo el Señor a la raza humana de que vendría un Salvador, pasando por Moisés, pasando por los profetas, pasando por los salmos. Todo hablaba de que iba a venir el Salvador. Así que Jesús sabía de que su obra era de venir a morir en la cruz por cada uno de los seres humanos, por cada uno de nosotros. Entonces él en esa ocasión dijo: mi alma está turbada. Y estaba diciendo de que él físicamente, esa palabra alma, estaba diciendo que él físicamente estaba turbado, físicamente estaba cansado. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros de que tenemos tantas cosas en la cabeza? Que tenemos que pagar los impuestos, que tenemos que trabajar, que tenemos que ir a comprar, y tantas cosas de listas de tareas que tenemos que nos agotan físicamente. Así es como estaba el Señor en aquella oportunidad cuando le dijo de que su alma estaba turbada. Dice el versículo 27 del capítulo 12: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y allí nos relata de que vino una voz del cielo y que dijo que lo iba a glorificar. Y acá el Señor le está diciendo a sus discípulos que no se turbe su corazón. Y ya no está hablando del alma, sino que está diciendo del corazón, que es lo que el ser de la persona. Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que es la persona no se tenían que ellos
apesadumbrar porque el Señor le estaba diciendo de que Él iba a morir. Dice, ¿creéis en Dios? Ellos creían en Dios, tenían las promesas de que iba a venir el Salvador y eso se cumplió. Jesús le dice, si creen en Dios, creed también en mí. Jesús, por más que estaba viviendo como hombre y era perfectamente hombre, también en su ser era Dios. Dice, en la casa de mi Padre, versículo 2 del capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, hay mucho lugar en la casa de mi Padre. Y no es un lugar como quizás nosotros podemos decir, bueno, hay todavía un lugar en el micro para hacer un viaje, que es algo pasajero. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, un lugar permanente. Y le dice, si esto no iba a ser así, yo le iba a decir. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y después agregó, voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire qué dicha grande en que el Señor fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Un lugar personalizado. No es un lugar que entran todos como quizás en algún recital o algo que entran todos y estaba diciendo, tengo un lugar de privilegio para ustedes. Un lugar en que va a tener tu nombre, un lugar en que va a ser tuyo y nadie te lo va a poder arrebatar. Así como dice que va a haber cada uno vamos a tener un nombre nuevo. Así el Señor dice que fue a preparar un lugar para nosotros. Versículo 3 dice, y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor estaba diciendo, yo voy a preparar un lugar, pero voy a venir a buscarlos nuevamente. Y esa es la promesa que nosotros tenemos. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Que el Señor vendrá a buscar a aquellos que los aman, a aquellos que permanecen fieles. Porque dice que el que permaneciera hasta el fin, éste será salvo. Versículo 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Un versículo tan profundo dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Allí nos abre el interrogante para nuestra vida. ¿En qué camino estamos nosotros? ¿Sabemos nosotros en qué camino? ¿Tenemos claro la dirección que estamos llevando? Ninguno de nosotros se puede engañar diciendo de que no sabe el camino o que no conoce cuál es el fin. Nosotros tenemos una meta y tenemos que seguir a esa meta. Aquellos que no conocen, aquellos que dice la palabra de Dios que el hombre normal, que hay caminos que al hombre le pueden parecer derechos, pero que su fin los va a llevar a la muerte. Nosotros tenemos que saber que estamos en el camino que lleva a la vida eterna y que tenemos que caminar en él. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por más que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos, mostrándoles, porque como le dijo, ustedes ya conocen el camino, ya se los dije muchas veces, ya se lo mostré. Pero estaba aquí este discípulo que dice, Señor, no sabemos a dónde vamos, a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? ¿Cuántos cristianos hoy que están en esta misma situación?
no se dan cuenta el camino que están llevando. Por eso nosotros tenemos que saber que solamente a través de Jesús podemos llegar al Padre. No hay otro camino. El hombre puede decir que hay muchos caminos y que alguno lo puede conducir, pero ese camino es Jesucristo, el único que nos puede llevar, aquel que nos redimió y aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De otra forma, ninguna otra forma podemos llegar al final, podemos llegar a obtener el galardón, podemos llegar a ver al Padre si nosotros nos desviamos del camino, si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba caminando y el profeta Jeremías, allí en capítulo 6, les recriminó y le dijo: paraos en los caminos, porque no estaban caminando por el camino verdadero. Cada uno estaba siguiendo su propio pensamiento, cada uno estaba siguiendo, allí dice, tras la avaricia. Pero Dios le estaba diciendo que vuelvan al camino de santidad, que vuelvan al camino antiguo, aquel camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. Versículo 7 dice: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme de que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuántas veces hemos leído estos versículos y nos tomamos de la promesa de que si algo pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer? También leemos el versículo 12, que es el versículo central, y dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y pareciera que el Señor nos está poniendo la vara muy alta, diciendo que las obras que Él hizo, nosotros tenemos que hacer, y aún mayores. Pero ¿de qué obras nos está hablando el Señor? Si pensamos cuáles son las obras que hizo Jesús. Y bueno, abrió los ojos a los ciegos, dio oídos a los sordos, levantó al paralítico, resucitó al muerto, multiplicó los panes, multiplicó los peces, calmó la tempestad. Le faltaba, no tenían plata para pagar el impuesto, le dijo a Pedro: ve a pescar y en el primer pez que saques va a haber una moneda para ti y para mí. Pero aquí el Señor nos está hablando de esas obras. El versículo 13 dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si hay algún pastor, algún evangelista, alguna profeta que comience a hacer estas obras, que son
sanidades. Hoy en día por redes sociales y por televisión va a salir que tal persona, tal pastor, tal predicador, tal profeta está haciendo estas obras. Lo van a empezar a llamar de diferentes lugares, de diferentes iglesias. Pero si sucede todas estas cosas, la gloria no se la están dando a Dios. Dice que las cosas que nosotros vamos a hacer, que hizo Jesús y aún mayores, son las cosas que van a glorificar el nombre de Dios. El hombre muy fácil va a tomarse la gloria de Dios para él. Por eso muchas veces Dios no obra, porque el hombre quiere usurpar el lugar de Dios. Versículo 10, estábamos leyendo: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. De estas obras estaba hablando Jesús que nosotros tenemos que hacer, y aún mayores de las que hizo Él. Él tuvo compasión de los perdidos. Él amó aún hasta sus enemigos. Toda la ley de Dios, y aún Juan lo escribió en sus epístolas, hablando acerca del amor. Que con esto Jesús dijo, amar a Dios y amar a los hermanos, se resume toda la ley y los profetas. Y de esto dependen todos los demás mandamientos. Las obras que nosotros tenemos que procurar en nuestra vida son las que glorifiquen a Dios. Son las que demuestren que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Son las que van a demostrar de que nosotros estamos en el camino y que nosotros somos acreedores de aquella promesa de que voy pues a preparar un lugar para vosotros. De que nuestro nombre está anotado allí en los cielos. Y no como la iglesia de la Odisea, que el Señor estaba en la puerta llamando. Y ellos eran tibios, indiferentes. No escuchando la voz de Dios, sino que siguiendo su propio camino. Y como mencionamos que el proverbio dice que el camino que al hombre le parece derecho, pero que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, va a llevar a un fin de muerte. Leemos nuevamente el versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor dejó esta tierra, dejó el ministerio que estaba haciendo, y se lo dejó a sus discípulos, y nosotros somos discípulos del Señor. Nosotros somos los que seguimos los caminos de Él. Nosotros somos los que seguimos sus enseñanzas. Y Jesús decía que yo no hablo por mi propia cuenta, sino que todo lo que digo proviene del Padre. Y Él es el que hace la obra. Podemos decir que nuestro hablar está inspirado por Dios, que nuestro caminar está guiado por Dios, que nuestra vida, nuestros actos, nuestros hechos, nuestros pensamientos dan la gloria a Dios. O muchas veces, como el hombre en el huerto, escuchó la voz de Dios que lo estaba llamando y tuvo que esconderse porque había desobedecido, porque había llevado su propio camino, porque no hizo caso a la palabra de Dios, sino que se dejó
tentar por el enemigo. Y allí es cuando el hombre cayó en desgracia. Allí es donde el enemigo tomó dominio. Y aún el hombre desde aquella época nace con una naturaleza pecaminosa, pero el Señor vino a cambiar todo esto. Entonces, la pregunta que nos deja este mensaje: ¿sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino, le dijo Jesús. Nosotros sabemos en qué camino estamos. Tenemos claro que al final nos presentaremos delante de Dios, delante de Jesús, y allí tendremos un juicio. Allí es donde vamos a tener que dar cuenta, como dice la palabra del Señor, delante de Dios, de lo que hicimos con la palabra, del camino que llevamos, de si nuestra vida dio glorias a Dios o fue una vida que buscábamos la gloria nuestra. Jesús en todo su caminar buscaba la gloria de Dios y Dios le glorificaba a Él. Por eso, en esta tarde, es bueno de que nos pongamos a meditar. Si es que tenemos que hacer como el profeta Jeremías estaba diciendo, si tenemos que pararnos en los caminos y preguntar por la senda antigua, si durante esta noche nos toca presentarnos delante del Señor, porque llegó el final de nuestro tiempo aquí en la tierra, ¿cuál va a ser nuestra respuesta al Señor? ¿Cuál va a ser el final del camino que estábamos llevando? Solo para llegar al Padre, solo para llegar a la gloria, solo para llegar a aquella morada que Él fue a preparar, es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de nuestro Señor Jesucristo es que nuestros pecados hayan sido perdonados. El gran problema del hombre en esta tierra es que está luchando con el pecado. Muchas veces no lo quiere abandonar, muchas veces no lo quiere dejar, muchas veces no lo quiere reconocer. Pero nosotros tenemos que entregarle todo al Señor. Juan estaba diciendo: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo. Si la palabra hoy nos habla y nos dice que nuestro camino no nos está conduciendo a la vida eterna, no nos está conduciendo a las moradas que Él fue a preparar, hoy es el momento de que vengamos delante de su trono y entremos en su presencia y nos reconciliemos con Dios. Él dijo: venid y estemos a cuenta. Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Él está dispuesto a transformar nuestra vida. Pero Él quiere que nosotros nos reconozcamos. Él quiere que nosotros abandonemos la vida vieja, la vida antigua, y comencemos a caminar en este camino, en Jesucristo. Que Dios pueda bendecir sus vidas a continuación
Los invito, vamos a estar de pie y dando gracias al Señor.